Bien, entonces vamos a iniciar el estudio del profeta Oseas. Por un segundo se me olvidaba grabar, pero ahí me recordaron. Así que ahora está grabándose el estudio. Gracias por el recordatorio. Bien, ¿qué nos dice la Biblia acerca del profeta Oseas? Primero, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos con Abdías, de quien no se nos presentaba un contexto, no se nos presentaba una genealogía al profeta en sí, con Oseas es distinto, porque sí se nos presenta al profeta y se nos dice en qué época aparece, dónde desarrolla su ministerio, se nos presenta también su padre, no solo eso, sino su familia, su esposa y sus hijos, ¿sí? De una manera bien particular. Pero se nos presenta. Se nos dice que es hijo de Beri, de quien no tenemos información, eh, pero sí del profeta Oseas. Es altamente probable que haya sido profeta del reino del norte, del reino de Israel. Y la Biblia nos dice que operó en el reinado de Jeroboam II, aproximadamente 753 antes de Cristo. Dice así, literalmente, palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En este periodo entra el ministerio de Oseas. Allí hay un poco de discrepancia entre cuánto duró el periodo de Oseas. Algunos dicen 40 años, otros 25 años, pero de que fue un periodo largo, fue harto. De hecho, el primer versículo nos entrega esa información, ¿no es cierto? Ahora, no está allí, pero es interesante notar el nombre de Oseas. Y su nombre, muchos comentaristas dicen que es un derivado o una forma del nombre Josué, ¿sí? El cual en el griego es Jesús y que significa Jehová salva o Dios salva. Y algunos dicen que el nombre Josué, que en un principio era Josueas, derivó y se transformó en lo que es Josué o lo que es Oseas, ¿sí? Algo que, como ya hemos visto en muchos otros personajes, el significado del nombre tiene mucho que ver con su ministerio, con lo que hacen, con su mensaje, en el contexto de los profetas en este caso. Y vamos a ver cómo su nombre tiene relación con el mensaje que entrega, ¿sí? Ahora, la Biblia no hace una gran introducción para introducirnos al mensaje que Dios le entrega al profeta y cómo inicia es bastante particular. Porque Dios le da un mandato al profeta y le dice que se case con una prostituta. Dice literalmente, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz 3 hijos en total. La Biblia nos entrega en el libro de Oseas, apenas el versículo 2, el centro del mensaje de toda la profecía que nosotros podemos leer en el libro de Oseas. Esta introducción que leemos en el versículo 2, este mandato de ir y tomar como esposa a una mujer fornicaria, a una prostituta, nos muestra inmediatamente cuál es el mensaje que Dios quiere entregar al pueblo. Y lo dice, y todo lo que nosotros podemos leer adelante gira alrededor de esta idea, literalmente. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ese es el centro del mensaje. Un pueblo que ha sido infiel a Dios, un pueblo que ha adulterado, un pueblo que se ha prostituido, ¿sí? Y vamos a ver cómo la vida de Oseas sirve como la base de su ministerio, de su mensaje, ¿sí? ¿Qué nos dice el capítulo 1? Nos cuenta de manera muy resumida esta relación y cómo nacen 3 hijos de esta unión entre el profeta y esta mujer, ¿sí? Y el primer hijo, ¿no es cierto?,
lleva por nombre Jezreel. Y la Biblia dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El mensaje parte inmediatamente con juicio, inmediatamente mostrando el pecado de la nación de Israel. Recordemos que cuando hablamos de Israel, en todo este contexto, en este tiempo, nosotros nos referimos al reino del norte, recordando que el reino fue dividido en dos luego de la muerte de Salomón, en el reino del norte, reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Sin embargo, en este libro, así como en otros, el reino del norte también es llamado Efraín, porque es una de las tribus más grandes y más importantes del reino del norte, que vamos a verlo a lo largo del libro, vamos a ver cómo Dios le habla a Israel también con el nombre Efraín. Amén. Y el primer nombre, y así como también los nombres de sus demás hijos, no hacen nada más que demostrar la relación que existía entre Israel y Dios, y cómo el juicio que iba a venir a Israel estaba ejemplificado por esta relación entre Oseas, su esposa prostituta, y los hijos que nacen de esta relación. Jezreel, que significa Dios sembrará semillas, nos llama, y la Biblia también lo especifica, que hace alusión al juicio que Dios iba a ejecutar sobre Jehú y sobre Israel particularmente, lo que nos recuerda lo que sucedió con Jehú y Jezreel, algo que ya hemos visto en otros momentos. Por ejemplo, cuando la esposa de Acab, Jezabel, fue tirada por la ventana también, ¿no es cierto? Por el mandato de Jehú, murieron muchas personas a mano de Jehú, y particularmente el valle de Jezreel iba a ser un lugar de juicio. Amén. Pero la Biblia especifica, y el juicio iba en gran manera hacia Israel. Amén. Mientras vayamos avanzando en la profecía, la Biblia nos va a ir delatando las causas de este juicio. El segundo hijo, Lo Ruhama, que significa no más piedad, ¿sí? Concibió una hija, cual el nombre es Lo Ruhama, y lo que significa es no más piedad, o no más, que Dios nos iba a compadecer más de Israel, no iba a tener piedad por el reino de Israel. El libro de Oseas no tarda en mostrarnos lo crudo de su lenguaje, de su mensaje. No es un mensaje adornado, no es un mensaje que está allí decorado para que no suene tan fuerte, tan crudo. Es un mensaje bastante fuerte. Es un mensaje que vamos a ir viendo más adelante. Eh, no repara en su lenguaje para mostrar lo cruel del Israel, lo fuerte de su pecado y por consecuencia lo fuerte también de su juicio. Y nos muestra a un Dios que no tendrá piedad por Israel. Y no solo eso, sino que el tercer hijo, el cual se llama Loami, también nos habla de un Dios que ha sufrido esta pérdida, porque dice, este pueblo se ha olvidado de mí y por lo tanto ya no es más mi pueblo. Amén. No, como decía, no tarda el libro en mostrarnos lo fuerte del juicio, lo rota que estaba la relación entre Israel y Dios en este periodo, pero no porque Dios lo haya querido, sino porque Israel ha cultivado una relación de paganismo, de idolatría, de adulterio espiritual, de quebrantamiento de la ley de Dios, que ha desembocado en un juicio inevitable y que ya lo hemos estudiado con los otros profetas que hemos visto, Joel, Abdías, Amós, y Oseas no está ajeno a este juicio. Pero como también vimos en los otros profetas, también contiene un mensaje de restauración, una promesa, ¿sí? Y es interesante cómo la estructura del libro es presentada desde el capítulo 1. En el capítulo 1 se nos presenta el bosquejo de todo el libro, cómo la relación de Oseas y Gomer establecen el patrón para ilustrar la relación entre Israel y Dios.
entre un matrimonio en donde hay un esposo fiel y una esposa que es adúltera, ¿sí? Y también cómo se nos presenta, mediante los nombres de los hijos de esta relación, entre Oseas y Gomer, nos presenta el juicio que tiene Dios sobre Israel, pero termina el capítulo 1, y también el primer versículo del capítulo 2, con una nota de esperanza. Dice la Biblia, desde el versículo 10, versículo 11, y el versículo 1 del capítulo 2. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Esto nos recuerda el pacto, la promesa que le hizo Dios a Abraham. Y esto también se nos presenta como bosquejo, como decía hace un momento, porque una de las notas que podemos ver nosotros en todo el libro de Oseas es cómo Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Aunque Israel haya roto el pacto, Dios no se olvida. Amén. Dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Capítulo 2, verso 1. Decid a vuestros hermanos Amni y a vuestras hermanas Ruhama. ¿Qué dice estos versículos? Que aquella de la cual no se compadecerá Dios, ahora tendrá piedad y se compadecerá. Aquel del cual se dijo, no serás mi pueblo, ahora se ha dicho, o se dirá en un futuro, ahora sois pueblo mío. Estos versículos, como decía, marcan esta promesa de restauración que podemos leer en algunas partes de la profecía del libro de Oseas. Y antes de entrar a la profecía misma, a toda la estructura del libro que nos presenta desde el capítulo 2 y luego del 4 en adelante, vamos a estudiar el capítulo 3, porque allí nosotros vemos parte de la historia de Oseas y Gomer. Dios le dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Aquí la frase es distinta, porque Dios dice al principio, si nosotros recordamos, el mandato fue, ve y tómate una mujer adúltera, o prostituta, o fornicaria. Pero aquí se nos dice, ve y ama a una mujer, ¿sí? Hay comentaristas discuten sobre si Gomer ya era prostituta antes de conocer a Oseas, o si se volvió así luego de haberse casado con Oseas. Sin embargo, lo que nos dice acá es que el mandato de Dios hacia Oseas, independiente de en qué momento, es, a pesar de la condición de prostitución, de adulterio y fornicación que tenía Gomer, el mandato es, ámala. Y Gomer va y paga su libertad. Lo más probable es que su estado de prostitución la haya llevado a tal grado que se volvió esclava. Por algo Gomer Oseas va y paga por ella, porque tiene que comprar su libertad. Y compra su libertad, y lo que le dice Oseas es, ya no irás con nadie más, tú te quedarás conmigo y me serás fiel. Pero no solo eso, sino que yo también te seré fiel a ti. Y los versículos que siguen nos muestran la ilustración que existe entre este matrimonio y la relación que hay entre Israel y Dios. Porque dice así, versículo 4 del capítulo 3, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Conecta inmediatamente este relato de Oseas y Gomer con esta relación entre Israel
y Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Es que todo el ministerio de Oseas y su mensaje se sustenta en su propia vida, en su propia relación entre él y su esposa adúltera, su esposa eh, prostituta, que es Gomer. Hay algunos que dudan de la veracidad del hecho, diciendo que quizás es una simple alegoría, es simplemente una manera de ilustrar. Sin embargo, el relato no nos da en ningún momento pie para pensar que es una simple ilustración. La Biblia nos dice que es, y los detalles que nos presenta, nos llevan a la conclusión de que es una historia verídica y real, y que esta historia sirve como pie para que el profeta pueda presentar su mensaje delante del pueblo, ¿sí? De lo contrario, el mensaje hubiese perdido efectividad si no hubiese sido tan real, si no hubiese sido verídico, si el propio Oseas no hubiese experimentado esa relación de adulterio entre él y su esposa, que es la tónica del mensaje entre Israel y Dios, ¿sí? Y podemos ver nosotros a lo largo de todo el libro cómo existe esta alegoría entre el matrimonio entre Dios e Israel y esta situación de adulterio que nos presenta la vida de Gomer y también la historia de Israel con Dios. Y es una ilustración que no solo vemos acá, sino el Nuevo Testamento nos vuelve a mostrar esta ilustración del matrimonio, entre Dios y su iglesia. Cómo Dios, cómo Jesucristo es el esposo y la iglesia es su novia, que espera en santidad. También está la parábola de las vírgenes prudentes, está esta alegoría de que Cristo vendrá a buscar una novia limpia, pura, sin manchas ni arrugas, que sea guardado para su novio, para el momento en el que se reencuentren, ¿sí? Y cómo también existe en el Nuevo Testamento esta idea de adulterio espiritual. Y también podemos leer pasajes como que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, que las tinieblas no tienen comunión con la luz, que no se puede servir a dos señores, que somos de Cristo o somos del diablo, que con Él recogemos o sin Él desparramamos, que estamos en el camino angosto o estamos en el camino ancho. O somos fieles a Dios o le somos... o adulteramos con él para irnos con el mundo, con Satanás. Toda esta idea está plasmada a lo largo de toda la escritura. Amén. Y la ilustración que ocupa Oseas es esta, la del matrimonio. Amén. Ahora vamos a adentrarnos a su mensaje. El capítulo 2, y a lo largo de todos los capítulos, se nos habla de juicio. Amén. Sin embargo, como ya hemos visto, la estructura de la profecía, eh, los elementos de la profecía, necesariamente tiene que tener una nota de arrepentimiento. Y así parte en el capítulo 2. Parte diciendo, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Esta madre es Israel, ¿no es cierto? De la cual Dios ya no es su esposo. ¿Por qué? Porque ha adulterado. Sin embargo, el llamado es contended, dejen su adulterio, aléjense de esta condición. Ese es un llamado al arrepentimiento. Y luego la Biblia nos expone las razones por las cuales viene el juicio, ¿no es cierto? La prostitución espiritual, las uniones con otros reinos, la ingratitud, el culto corrompido que tiene Israel, que aún sostiene, como ya estudiamos también la clase pasada, como Marco nos enseñaba, Israel estaba en una situación, en una condición en la cual pensaba que sí estaba adorando a Dios de una manera que a él le agradaba. Sin embargo, su culto estaba sucio, su servicio a Dios estaba corrompido. Amén. Y evidentemente la idolatría de Israel es parte del juicio. Es una de las razones más por las cuales Dios enviaría juicio a Israel. Amén. Y esto, Oseas lo repite en casi todos los capítulos posteriores,
¿sí? Exponiendo su prostitución espiritual, exponiendo el error de Israel en unirse a naciones paganas, su ingratitud, su culto corrompido y su idolatría. Pero el verso 14 y en adelante hay un cambio, porque se nos entrega un mensaje de restauración, y esto aparece nuevamente en otros capítulos, como el mensaje es irrumpido por una promesa de restauración, una promesa de esperanza, ¿sí? Y esto también lo hemos visto en los otros profetas, como Abdías, Joel o Amós, en donde en medio de este juicio que se está pronunciando, también hay palabras de restauración, una promesa, y que también es un elemento propio de la profecía, ¿sí? Esta consolación. No sé si... Hermano Cristóbal, quería agregar algo ahí, si se pusiera, probablemente Gomer haya sido una prostituta sagrada, que se veía en ese tiempo cultos paganos, y ahí trabajaban las prostitutas sagradas. O sea, el hecho de ser sagrada no era porque era santa, sino que realmente era una prostituta. Y podemos ver reflejado ahí el gran amor de Dios por un pueblo pecador. Y si uno va al Nuevo Testamento, dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y increíblemente como la vida de ellos ilustra, prácticamente podríamos decir que Oseas podría ser el Juan del Antiguo Testamento, el profeta del amor, porque amar a Gomer, una mujer en la condición que le engañó, es algo bastante difícil para cualquier ser humano, pero también Dios es así. Nosotros no mereciendo nada, Él aún nos ama, porque Él ama al pecador, pero lo que no puede ver el pecado, porque el pecado le separa del objeto del amor de Dios, que es el hombre. Eso es increíble. Muchas veces se habla de un Dios que trae juicio, pero hemos visto siempre en este tiempo de que el Señor advierte primero, o sea, va a venir un juicio, pero también está un camino que es a través del arrepentimiento, dejar de aquello que al pueblo le está ofendiendo. En ese tiempo el pueblo realmente carecía de conocimiento de Dios, y esa falta de conocimiento los llevó a una apostasía, y la responsabilidad también de los líderes que no enseñaron al pueblo los mandamientos, una ignorancia, y los condujo a toda clase de males. Así que es bueno estar aquí aprendiendo Dios y adquiriendo conocimiento para que no nos pase a nosotros que por falta de conocimiento también podamos cometer algún error. Dios les bendiga. Amén. Efectivamente, como decía nuestra pastora, existe la probabilidad de que Gómez haya sido una de estas prostitutas sagradas, y es algo que se condena, como el culto idolátrico, algo que estaba caracterizado por mucha depravación sexual, y a tal grado que existían prostitutas y prostitutos sagrados que oficiaban en estas ceremonias sagradas a los dioses paganos. Y es algo que es condenado en la Biblia, y el libro de Oseas también incluye este juicio, esta razón de juicio en los capítulos posteriores. Cómo Dios condena la prostitución, no solo espiritual, sino física, concreta. El hecho de la prostitución dentro de Israel, y no solo eso, sino como nos comentaba nuestra pastora, dentro del culto. Y lastimosamente, esta depravación no solo era propia de los cultos paganos, sino que se tergiversó tanto el culto a Dios, que también estaban incluidos estos elementos dentro del culto desvirtuado a Dios. Amén. Como decía hace un momento, vemos a lo largo del libro de la profecía de Oseas una fuerte ilustración con el matrimonio. Y por eso decimos que la vida de Oseas y Gomer, todo lo que le aconteció, esta unión con esta mujer, este adulterio que ocurre en la vida de Oseas, y cómo él ve cómo su mujer, su esposa, se acuesta con otros hombres y lo deja. Y cómo él debe ir a rescatarla y a pagar por su libertad, pero no solo eso, sino que debe amarla, refleja la relación de Israel y Dios, y exalta de una manera
muy, muy hermosa y muy fuerte, muy, muy gráfica. El amor de Dios, el amor de Dios. Porque no solo me fallaron, sino que era mi esposa, era el objeto de mi amor, como nos decía nuestra pastora. Y lo grafica de manera muy fuerte con el matrimonio. Eh, y así de gráfico expone Dios el pecado de Israel. Como Gomer, siendo la esposa de Oseas, se va y se acuesta con otros hombres. Lo deja para irse a vivir de la prostitución, para adulterar. Pero lo más fuerte, más que esa imagen, es la del mismo Oseas y la de Dios, que pudiendo haberse alejado, porque vemos, y las palabras de Jesús nos muestran que es por la dureza de los corazones, que Dios permitía el divorcio cuando había adulterio entre medio, ¿sí? Y Jesucristo agregó mucho más la profundidad allí diciendo que no solo hay adulterio cuando uno va y se acuesta con otra persona estando ya casado, sino que si en mi corazón, en mi mente, yo deseo a otra persona, yo cometí adulterio. Y Israel cometió adulterio no solo en su mente, sino que consumó el adulterio, uniéndose a otras naciones, adorando a otros dioses. Pero Oseas, pudiendo dar carta de divorcio a Gomer, con todas las de la ley, Dios no le dice eso. Dios dice, ve, libérala, paga por ella y ámala, así como yo amo a Israel. Y eso es tremendo porque nos habla de una profundidad del amor de Dios que literalmente es prácticamente única en la Biblia. En la manera en la que Dios manifiesta su amor en el libro de Oseas es muy particular, muy hermosa. Cómo Dios muestra su amor en este libro, hacia no solo Israel, sino hacia cada uno de nosotros. Amén. El mensaje de Oseas prosigue y vemos en el capítulo 4 cómo Dios anuncia juicio y ya está como la deportación ya es el juicio anunciado por Dios. Esta deportación que Israel iba a vivir más adelante por mano de los asirios iba a ser el juicio que Israel iba a pagar por cada uno de sus pecados. Amén. Y este juicio, esta deportación que es profetizada en el libro de Oseas, que también ya podíamos ver en otros profetas, no solo es anunciado aquí, sino a lo largo de todo el libro, ¿sí? Muchos creen que el libro de Oseas fue escrito en un periodo largo de tiempo, por eso vemos que se repite el juicio, que se repiten las condenas, que se repiten también las promesas, porque es altamente probable que hayan sido pronunciadas en muchos momentos de su largo ministerio. Ya el principio del libro nos mostraba lo amplio de su ministerio, con la cantidad de reyes en los cuales vivió y ofició el ministerio del profeta. Amén. Entonces, vemos este juicio y como nos decía nuestra pastora, si hay algo que es criticado grandemente en el libro de Oseas, no una ni dos, sino repetidas veces, es la falta de conocimiento. Y el capítulo 4 dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, dice el capítulo 4, verso 6. Es condenada la falta de conocimiento en Israel. Y podemos ver a lo largo del libro cómo Israel desecha de manera reiterada el conocimiento, no solo por su falta de estudio, sino también por desechar el real sacerdocio de Dios, por desechar a los profetas de Dios, no haberlos oído, siendo ellos la voz y el mensaje de Dios, y por evidentemente rechazar la propia ley de Dios, la ley escrita, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, la ley de Dios, y rechazarla por completo. Entonces, hay una falta de conocimiento, pero cuando la Biblia nos dice aquí conocimiento, no es solamente conocimiento intelectual, sino también conocimiento relacional o aplicado. No es solo saber de Dios, sino conocer a Dios
en un conocimiento que se logra solo mediante la relación íntima. Es el conocimiento que carece Israel, del cual carece Israel, ¿sí? No es solamente información, sino relación. Y eso se hace evidente en toda Eh, su historia. eh, Hermano Cristóbal, ¿Sí? disculpe, está muy buenísimo el estudio y la parte del conocimiento a mí me toca porque aprender la palabra de Dios en este tiempo es tan fundamental como los tiempos que estamos hablando. El adquirir conocimiento es adquirir sabiduría para caminar en la vida y tomar las mejores decisiones. Por eso que esa falta de conocimiento en este tiempo también puede acarrear en nosotros una apostasía, ¿ya? Me gusta mucho cómo corrige Dios. Yo el otro día hablaba en el taller de familia sobre la inteligencia moral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar correctamente y para pensar correctamente tenemos que tener el conocimiento correcto en nuestro corazón. Entonces me doy cuenta cómo el Señor corrige al pueblo y esos principios los podemos tomar para hoy día. Primero, les dice el pecado. ¿Qué hicieron mal ellos? ¿Qué le molestó a Dios? ¿Por qué ellos se comportaron así? La causa fue la falta de conocimiento y el resultado era lo que se estaba viendo en aquella época, un pueblo absolutamente apartado y una religiosidad que no cubre el pecado. El hacer cosas a Dios no nos libra. Entonces, él le dice eso, lo que le molesta y el castigo que va a venir, pero también hay una reparación y le dice, ¿cómo ustedes pueden reparar esto? Buscar a Dios, dejar aquello que a Dios le está ofendiendo y volver a la comunión con Dios, en la comunión que ellos habían perdido. Entonces eso me llama mucho la atención porque al traer todo eso que estamos aprendiendo hoy día en esta clase es que a nosotros no nos pase eso. La palabra dice, renueva tu mente con la palabra de Dios, porque en la medida que la palabra de Dios está en mi corazón, yo voy a actuar como un ciudadano del reino, voy a vivir en los valores éticos del reino. Por eso es fundamental conocer a Dios, al cual nosotros un día le dijimos, tú vas a ser mi Señor. Así es. Amén. Es muy fuerte en todo el libro de Oseas el llamado a buscar el conocimiento de Dios. Pero este conocimiento profundo, este conocimiento que nace de una relación con Dios, no es solamente información, ¿sí? Porque la información no es la que hace y no es la que entrega la sabiduría. Es el conocimiento aplicado el que es un sinónimo de sabiduría. Y ese conocimiento aplicado no llega sin una relación profunda con Dios, sin un conocimiento genuino de Él. Amén. La Biblia, como decía hace un momento en el libro de Oseas, no hace reparos en el lenguaje para expresar lo crudo y profundo del pecado de Israel. Amén. Y no hay duda de que el ministerio de Oseas, tanto lo fuerte de su vida para poder ejemplificar esta relación entre Dios e Israel, como el lenguaje que ocupa, lo que quería era grabar a fuego en la mente de Israel su pecado, sus consecuencias, el juicio de Dios y lo grave que es el pecado, lo grave y profundo, dañino que es. Fíjese cómo dice la Biblia. Le dice a Israel, al igual que las prostitutas han sido infieles y han abandonado a su Dios, ¿sí? No solo ocupa el término adulterio, sino que ocupa repetidamente la prostitución. ¿Por qué? Porque literalmente se vendió Israel a otras naciones, a otros dioses. No solo adulteró, sino que se vendió, ¿sí? A naciones paganas. Y es explícito el libro para describir la condición de Israel. Amén. Recordemos que todas estas profecías no eran solo que los profetas recibían este mensaje y lo escribían. Los profetas entregaban este mensaje, lo entregaban. Muchas veces se acostumbra a, a no ponernos en esta posición, en que el profeta tenía que decir estas palabras, que no era que el profeta las pensaba y las escribía y luego las decía distinto. Este es el mensaje que el profeta entregó al pueblo, a los reyes,
a los príncipes, a los ancianos, a los sacerdotes. Y algo que también el miércoles pasado podíamos estudiar, ¿no es cierto?, cuando Marco nos hablaba, y podíamos ponernos en los pies del profeta, cómo un profeta tenía que pararse y dar un mensaje de juicio a su propia nación, ¿no es cierto? Y podemos nosotros tratar de imaginarnos una nación que no tenía la más mínima intención de volverse a Dios, de arrepentirse y de volver a adorar a Dios de manera genuina. Y cómo debió haber sido todo el ministerio de este profeta, porque no fue una ni dos, fueron años de ministerio en el cual el profeta repetidamente anunciaba la condición de pecado de Israel, el juicio que iba a llegar y también la misericordia de Dios expresada en estas promesas de restauración. Entonces, se vuelve mucho más fuerte el mensaje cuando nosotros nos paramos y tratamos de ponernos en la posición del profeta. ¿Seríamos nosotros capaces de dar un mensaje así de fuerte, de crudo? Y no solo eso, sino de cumplir la voluntad de Dios, como la hizo Oseas, con lo fuerte del mandato, ir y tomar por esposa a una mujer prostituta. Y no solo eso, sino luego de haber adulterado, de haber sido humillado con el adulterio de su esposa, ir, perdonarla y volver a amarla. Amén. Es fuerte, es muy fuerte. Si nosotros, no sé si alguien allí ha leído el libro Oseas completo, si no es así, lo animo a leerlo, a estudiar el libro completo de Oseas. No se quede con esto, sigamos y escudriñemos más profundo en las escrituras. Y si no lo ha leído, no lo ha estudiado, le animo a que lo haga de manera personal y mucho más profunda. Y es inevitable ver cómo se describe toda la caída de Israel y no acordarse o no traer a la memoria la decadencia del hombre. Cuando Pablo nos habla de esto en Romanos capítulo 1, versos 18 y al 32. Incluso en el libro de Oseas, la Biblia relata y de la boca de Dios cómo Israel estaba bien en algún momento, pero comenzó lentamente a desviarse, a olvidarse de Dios. Se volvió ingrato. Dejó de agradecerle a Dios. Y la Biblia, el libro de Oseas, lo describe. Dice, tú te olvidaste que fuiste yo quien te dio de comer. Dios le dice a Israel, fui yo quien te cuidó. Fui yo quien te dio de beber. Y tú fuiste y buscaste alimento, buscaste protección en otros reinos, pero era yo quien te cuidaba. Mostrándonos la ingratitud, revelándonos esta actitud de Israel. Se volvió soberbia. Se volvió idólatra. Y no solo eso, se volvió inmoral. Lo que nosotros leemos en Romanos, lo vemos gráficamente explicado y demostrado en la nación de Israel. Esta decadencia del hombre, la ingratitud, la idolatría, la soberbia, la inmoralidad. Amén. Y no solo eso, sino que las consecuencias de esta decadencia también las vemos en el libro de Israel. ¿Qué nos dice Romanos? Nos dice que por causa de esto, Dios los entregó a pasiones deshonrosas. Su entendimiento fue entenebrecido. Y la Biblia nos dice en el libro de Oseas que Israel, su juicio fue nublado, que se volvió esclavo del pecado, de su prostitución, de su adulterio. Sigamos estudiando el libro. El capítulo 5 cambia la dirección del mensaje y, como bien nos decía nuestra pastora, también es criticado el liderazgo de Israel. Y aquí entra el nombre y se nos presenta a Israel como Efraín, ¿sí? Pero en esta porción se le llama Efraín a los príncipes, a los líderes de Israel. Aquellos que, como decía nuestra pastora, estaban encargados de guiar hacia Israel, hacia el verdadero culto, hacia el conocimiento verdadero de Dios, evocarlos hacia la ley, hacia la santidad. Sin embargo, la Biblia condena el egoísmo del liderazgo, la mentira, la soberbia, la idolatría, como ellos acapararon para sí riquezas y se olvidaron del pueblo, se olvidaron de Dios, ¿sí? Y es comparada, como decía hace un momento, la idolatría
con la prostitución, con el adulterio, ¿sí? Y si hay algo que vive Israel en este momento, es una gran idolatría. Recordemos que el reino del norte, Israel, nunca fue sinónimo de un culto verdadero a Dios. Nunca fue sinónimo de una verdadera búsqueda. De hecho, cómo se describen los reyes de Israel nos reflejan también en la naturaleza de Israel, que cada rey era peor que el anterior. Ese era el título que recibía cada rey en Israel prácticamente. No hubo ningún rey que no fuera malo, y cada rey aumentaba los pecados de su nación. Cada rey aumentaba la idolatría en Israel. Cada rey aumentaba la pobreza espiritual en Israel. Pero, paradójicamente, aparentaba una imagen de estabilidad, de bendición, como ya lo veíamos en los capítulos, en los estudios pasados, que Israel gozaba en este contexto, en este periodo, de una buena situación política y económica y de paz. Sin embargo, oculto detrás de esta imagen de prosperidad y de bendición, había una vida sucia, un interior que se estaba pudriendo, ¿sí? Y nos habla de esta falsa religión, de esta falsa adoración, que lo podemos ver en distintos pasajes, ¿sí? ¿Alguien? No sé si... Entonces, no solo acá, sino en distintas porciones de la historia de Israel, de la Biblia, podemos nosotros ver cómo el pueblo pensaba que estaba haciendo bien las cosas, pero estaba totalmente alejado de la verdadera adoración. Recordemos cuando el pueblo sale de Egipto y Moisés va a recibir las tablas de la ley. ¿El pueblo qué hace? Le pide a Aarón que le construya un becerro. Pero lo particular no es solamente la idolatría de este acto, sino que ellos pensaban que estaban adorando a Dios, que Dios estaba agradecido con esta ofrenda. Sin embargo, era errónea. ¿Por qué? Porque no había un conocimiento genuino y real. Recordemos también la historia de Saúl, cuando él desobedece las palabras de Dios, cuando debía derrotar a todo un pueblo, destruirlo por completo. Él regresa y Samuel le recrimina diciendo: ¿por qué no asesinaste y destruiste todo? Y él dice: no, es que trajimos animales para sacrificarlos a tu Dios. Ellos pensaban que Dios estaba honrado con su sacrificio, con lo que estaban haciendo. Sin embargo, no es así, no era así. ¿Por qué? Porque desconocían y tenían una falta de conocimiento genuino acerca de lo que Dios requería, ¿sí? Y lo mismo podemos ver en esta oportunidad. De hecho, en algunos pasajes del libro de Oseas se nos demuestra cómo Israel pensaba que estaba adorando a Dios. Sin embargo, como dice la Biblia en un pasaje, solo de labios, pero su corazón estaba lejos. Amén. Y es interesante. Es interesante lo que se nos presenta. Dice el versículo 15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Es interesante cómo acá se presenta el sufrimiento como una herramienta para guiar al pueblo de Israel al arrepentimiento y a la restauración. Ese era el propósito detrás del juicio. Recordemos que uno de los elementos de la profecía era buscar el arrepentimiento, ¿sí? Sin embargo, la idea del juicio era que éste llegara antes del juicio. Sin embargo, muchas veces el mismo juicio fue el elemento por el cual el pueblo o la persona llega al arrepentimiento y logra ser restaurada. Y es interesante cómo se nos presenta en esta breve porción el sufrimiento como una herramienta para guiarnos al arrepentimiento y a la restauración.
Amén. Algo que no es nuevo y no es único del mensaje de Oseas. Podemos ver esta idea en distintos pasajes. Cómo Dios ocupa los problemas de la vida, incluso el mismo juicio, para que la persona, o en este caso el pueblo, pueda arrepentirse y pueda buscar a Dios para lograr ser restaurada. Amén. Recordemos el ciclo del periodo de los jueces, cómo cuando ellos eran castigados, el pueblo buscaba a Dios. Era en ese momento cuando lo buscaban, cuando llegaba el juicio. Si no había juicio, no había arrepentimiento. Amén. Y es interesante cómo se nos presenta esta imagen. Capítulos 6, 7 y 8 y en adelante se nos sigue hablando de juicio, pero se nos presenta otra causa, y es que el pacto se rompió. Y esto era una traición. Y este acto fue lo que también es considerado como el adulterio. Porque, ¿qué simbolizaba el pacto? Simbolizaba una obediencia genuina de Israel hacia Dios. Esto era lo que Israel debía entregar a Dios, mientras Dios les entregaba su bendición, su protección, ¿no es cierto? Y todas las promesas que incluía el pacto. Sin embargo, Israel lo rompió. Israel rompió la ley, rompió la relación de exclusividad que había entre Dios e Israel. Israel decidió desechar a Dios y se buscó sus dioses propios, dioses ajenos. Decidió dejar a un lado la protección de Dios y decidió buscar su propia protección. Dejó a un lado la bendición y el sustento de Dios, la provisión, para buscar su prosperidad en otro lugar, en otros reinos, mediante la economía, mediante pactos con otras naciones, mediante el poder militar. Y esto es condenado, porque todas estas relaciones fueron las que desembocaron la decadencia y la destrucción de Israel. Es particular como una de las naciones con las que más trató Israel en esta relación de amistad, de pacto, de unidad, fue con Asiria, la nación que lo llevó a la destrucción. Fue el reino asirio quienes terminaron deportando al reino de Israel, destruyéndolo por completo. Amén. Y como decía hace un momento, se nos presenta en este libro esta falsa religión que llevaba al reino, esta falsa adoración, que es grandemente condenada. Vamos a ir avanzando. Ya vamos llegando al final un poquito del libro de Oseas. El capítulo 9 nos muestra la depravación de Israel. Como decía hace un momento, y nuestra pastora también nos agregaba allí, la prostitución no solamente tiene una connotación espiritual, sino también era juzgada en el ámbito terrenal, literal. Se practicaba ampliamente la prostitución y lastimosamente era una prostitución sagrada, porque era parte del culto pagano, ¿sí? Y es muy condenada, y cómo sus actos reflejan su espíritu, porque si Israel se prostituía dentro del mismo Israel de manera terrenal, su espíritu hacía exactamente lo mismo. Amén. Y se expone, como decía hace un momento, lo profano de Israel al desechar el valor espiritual de todo el trato que Dios tiene con ellos. Rechazan a sus profetas, rechazan la falta de conocimiento, rechazan la sabiduría, rechazan a Dios en su totalidad, todo. Y paradójicamente rechazan lo bueno de Dios, sus bendiciones, su protección, su provisión. Rechazan todo de Dios. Amén. Y esto nos revela lo bajo que estaba espiritualmente Israel en este periodo, y lo dice la Biblia, el libro de Oseas. Lo que recibe Israel es un justo juicio. Amén. Recordemos que Dios es un Dios justo y que no da más de lo que de lo que las personas realmente merecen. Y en cuanto a juicio, Israel no recibió más de lo que merecía, recibió lo justo. Amén. Israel había desechado por completo a Dios.
pero la manera en que se nos presenta este pecado es mediante esta imagen de matrimonio que existía entre Dios e Israel. Un matrimonio que Israel rompió adulterando, prostituyéndose con otros dioses, con otras naciones. Amén. Oh, se devolvió esto mucho. Capítulo 10, 11 y 12. Se expone nuevamente su idolatría. Incluso hay un paralelo, si usted allí pudiesen leer Oseas 10, 8, un paralelo muy fuerte con Lucas 23, 30 y Apocalipsis 6, 16, cuando se habla de este juicio que iba a recibir Israel y que la gente que iba a ser receptora del juicio iba a decir a los montes, iban a esconder y iban a rogar que caigan encima. Palabras que Jesucristo pronuncia en Lucas 23, 23:30, también haciendo alusión a un juicio venidero que iba a venir en los días finales. Y Apocalipsis capítulo 6, verso 16, ya en el mismo juicio, cuando se abren los sellos, aparece también esta misma imagen, muy similar a la de el juicio que se está pronunciando en Oseas capítulo 10, verso 8. Se vuelve a hacer un llamado al arrepentimiento. Este gran juicio que Israel iba a recibir, también hay constantes llamados al arrepentimiento. No una, no dos, ni tres. Varias veces Israel recibe un llamado de arrepentimiento. ¿Sí? El profeta le dice de parte de Dios, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, contiendan, como decía el capítulo 2, contiendan. No persistan en el pecado. Sin embargo, el juicio y esta deportación que iba a sufrir Israel en años posteriores, un par de años más adelante de estas palabras pronunciadas por el profeta Oseas, iban a ser deportados. Asiria los iba a destruir, iban a ser esparcidos por el mundo, ¿sí? Y Oseas, Dios mediante Oseas, se lo repite muchas veces. Es también interesante acotar que el mensaje de Oseas no es exclusivo para el reino de Israel. También le anuncia juicio al reino de Judá, ¿sí? Sin embargo, este juicio iba a tardar un poco más en llegar. La historia de Judá es bien distinta a la de Israel. Y la relación que tiene con Dios también. La relación que tiene Dios con Judá es mucho más cercana con la que hay en Israel. No porque Dios prefiera a Judá, sino porque Judá tiene un nivel espiritual mucho, mucho mejor que el de Israel. Los reyes son mejores, no a un nivel de perfección, pero Israel se demora más en caer, su pecado se demora más en concebir su juicio. Amén. Y esta victoria que tiene Salmanasar V, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en el 722 a.C., y que por medio de Sargón II, esto es Asiria, terminan deportando a Israel, se termina concretando. Todas estas palabras de juicio, que eran un juicio inminente, ¿sí? Sin embargo, como decía hace un momento, Dios, a pesar de este juicio, que él sabía que sí o sí iba a llegar, no porque él lo decretara de antemano, necesariamente, sino porque él sabía que Israel, a pesar de las advertencias, no iba a hacer caso. Sin embargo, las constantes llamadas al arrepentimiento nos muestran la misericordia de Dios. Así como Dios le advirtió a Caín, sabiendo que Caín no se iba a arrepentir y iba a consumar su acto, aún así Dios le advirtió y le dio un espacio para que se arrepintiera, sabiendo que no lo iba a hacer, pero aún así lo hizo. Y eso nos habla de la misericordia de Dios. La Biblia dice que Él habla antes, a tiempo, y después de tiempo. Y así lo hizo también con Israel, repetidas veces, no por uno, sino por varios profetas. Amén. Que también nosotros podemos encontrar en estos capítulos. Como bien dice allí, aparece en el capítulo 11 una promesa de restauración futura, ¿sí? Y esto es bien interesante. ¿Qué nos dice el capítulo 11, verso 10 y 11? Dice así: en pos de Jehová caminarán
Él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Dios dijo, van a ser destruidos, van a ser esparcidos, pero un día yo los volveré a reunir. Y no es la única promesa de restauración que encontramos en la Biblia, encontramos varias. Y estas promesas tiene, como también hemos visto en otras profecías, doble cumplimiento, uno cercano y uno lejano, ¿sí? Hay una doble visión de la profecía, porque se cumplió. En 1948 se declara la independencia de la nación de Israel, y ese año, en ese momento, ocurre uno de los éxodos más grandes que ha ocurrido en la historia, que de muchas partes, literalmente, de todo el mundo, viajaron hebreos, judíos, israelitas, para reunirse en su tierra, para volver a su nación, que recién allí, desde el 70 después de Cristo, que Israel fue destruido por completo, hasta el 1948, Israel había sido deportada, vivió en el exilio por casi 2000 años. Y esta promesa de restauración, esta promesa de que un día Israel iba a volver a su tierra, se concreta en el 1948, y de ahí en adelante, como les decía, se vive uno de los éxodos más grandes que se han registrado. Muchas personas saliendo de distintos lugares del mundo para reunirse en un lugar, en Israel, que ahora es una nación. Amén. Pero también hay un cumplimiento futuro, en el que el pueblo de Dios se va a reunir por completo. Amén. Se expone, y esto es interesante, la labor profética. Es interesante cómo se expone el oficio profético en el libro de Oseas, porque no solo es presentado como una herramienta de juicio, porque si nosotros leemos en los profetas, gran parte del mensaje es juicio, de todos, de todos. Gran parte de sus mensajes son juicio. Sin embargo, es presentado acá también como un elemento del amor de Dios, como una muestra de la supervisión divina, de su cuidado, de su amor. Y no solo eso, sino que es interesante cómo es puesta el oficio profético como una muestra del amor de Dios, como un padre que cuida de sus hijos, como un esposo que vela por su esposa, ¿sí? Es bonito cómo Dios presenta este oficio profético, ¿sí? En esta porción, en el libro de Oseas, recordando que todo esto apunta a sí mismo, a Él mismo, como Él tiene un amor por Israel, por su pueblo, por su nación. Amén. Y es hermoso, es que realmente, como decía al principio, es uno de los libros que más me gusta, el libro de Oseas, porque presenta el amor de Dios de una manera muy bonita, muy bonita. Capítulo 13, ya nos quedan solamente 2 capítulos para terminar. Se muestra el cuidado que Dios ha tenido hacia Israel a lo largo de la historia. ¿Qué nos dice del versículo 4 al 6? Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensorbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Dios le dice a Israel, yo los vi, yo los cuidé, yo los protegí, yo los sustenté, exponiendo el favor de Dios. El mensaje de Oseas no es solo ustedes han pecado, sino que también expone el amor de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo se vuelva a Él. No solo hay juicio para infundir miedo, no es esa la intención del juicio, sino es el arrepentimiento. También existe, y como muchos otros profetas, le recuerdan al pueblo el favor de Dios, que recuerden quién es Dios. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen pesar en su mente, en sus corazones, lo que hoy día tienen con su prostitución, con su idolatría, versus lo que han tenido con Dios. Bendición, sustento, cuidado, protección, nada les ha faltado. Y volvemos a ver lo crudo del mensaje de juicio. Leamos, dice Oseas, así que seré como un león con ellos, con Israel. Seré como un leopardo en el camino a Asiria. Los atacaré como un oso enfurecido y destrozaré su pecho. Los devoraré como un león.
Los destrozaré como un animal salvaje destroza su presa. Israel, te destruiré. Versículos 7 y 9. Escuche lo que dice más adelante. Serán pasados a cuchillo. Sus hijos serán estrellados contra el suelo y sus mujeres embarazadas serán destripadas. Es muy crudo el mensaje de Oseas. Muy crudo. ¿Cuál era la intención? Que Israel comprendiera la profundidad de su pecado. Ahora, el juicio no se quedó solamente en palabras crudas. La historia nos muestra también lo crudo del asedio que vivió Israel, de la deportación, de la destrucción de Israel. Y no solo eso, sino también más adelante lo que pasó con Babilonia y Judá, cómo fueron destruidos. Realmente Israel fue merecedora de su juicio. Recordemos lo que Dios le dijo a Moisés, al pueblo, mediante Moisés en Deuteronomio: las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y Israel gustó de ambas. Fue obediente y gustó de la bendición. Pero casi toda su historia fue desobediente. Y su maldad se acumuló, se acumuló, se acumuló hasta que llegó su juicio. Amén. No solo eso, sino que encontramos otro error en Israel. Y es el error de haber pedido rey. El error de haber deseado entrar en la monarquía. ¿Por qué? Se expone esto en el capítulo 13. Dice Dios: ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Le dice Dios a Israel. ¿Por qué Dios desaprueba y condena este acto de Israel? Por el cual que nosotros nos remontamos hacia la época de Samuel, en la cual el pueblo de Israel le pide a Dios rey. ¿Por qué? Porque Israel miraba a las naciones de al lado y veían que tenían un rey, que había prosperidad, que eran poderosas, que eran fuertes, como Egipto, como Mesopotamia, como Asiria y todas las naciones que habían allí en ese entonces. Los demás también pueblos cananeos que también tenían reyes. Y el pueblo pide a Israel. Y las palabras de Samuel que nos describen no como Dios desechaba, no como el pueblo desechaba a Samuel, sino como su actitud hacia Dios, que el pedir un rey era desecharlo a él. ¿Por qué? Porque no estaban a gusto con el reinado de Dios. Israel antes de Saúl vivía en una teocracia. Dios los dirigía, levantaba hombres y los guiaba, y él entregaba las directrices. Sin embargo, con un rey la cosa cambiaba. Ya no era una teocracia, Dios no era el rey, era un hombre. Y ellos servían y obedecían a un hombre. Y esto era desechar la soberanía de Dios. Y lo que podemos nosotros leer en Oseas es: aquí está. Estas son sus consecuencias. ¿Querían rey? Pídanle a su rey que los salve. ¿Dónde está su rey? ¿Dónde están aquellos que pedían un rey? No están, están solos. Ahora no les queda nada más que volver a mí. Ese es el mensaje. Arrepiéntanse de sus pecados, nuevamente. Amén. ¿Cómo termina? Sí, el capítulo 13 nos irrumpe en un momento de manera muy abrupta. Como bien dice allí, el mensaje es interrumpido. Dice: los liberaré del sepulcro, los rescataré de la muerte. ¿Dónde está tu plaga, muerte? Sepulcro, ¿dónde está tu poder? No veo razón para lamentarse. Es muy potente este mensaje, porque nosotros podemos leer estas palabras citadas por el apóstol Pablo en Corintios 15:55. Si gusta, si no recuerda el pasaje, lo leemos. 1 Corintios 15, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas son las palabras que dice Pablo, citando a Oseas. Pero el contexto en el que Pablo las cita es en una restauración futura, en un momento en donde aquellos que murieron serán resucitados y irán a morar con Dios eternamente.
Y este mensaje, esta porción, entra de manera así, abrupta. Tenemos juicio, un montón de juicio, pero de repente cambia y nos entrega esta tremenda promesa que leemos en Oseas. Una restauración futura. Pero no solo habla de que Israel iba a volver a ser una nación, iba a poder estar en paz, sino que habla de esta promesa futura de la cual habla Pablo. Esta restauración real, completa y absoluta, en donde no habrá muerte, no habrá pecado, no habrá dolor y no habrá llanto. Amén. Como bien dice allí, esta restauración doble. No solo de que Israel iba a ser reunida, como ya habíamos visto, sino que Israel realmente iba a ser redimida por completa, restaurada en su totalidad. Ya no iba a haber pecado, ya no iba a haber error. Incluso se dice, ya no tendrás por qué volver a Asiria, Efraín, porque yo soy tu Dios. Y así entramos al capítulo 14, en donde nuevamente se vuelve a llamar al arrepentimiento. Nuevamente, ¿sí? El mensaje de Oseas, si está caracterizado por juicio, también por arrepentimiento. Si hay juicio, también como ya hemos comentado en otros momentos, la promesa de restauración es mucho mayor, es mucho más grande, es mucho más profunda y más fuerte. Y justamente el capítulo y el mensaje de Oseas termina con una promesa de restauración, con un mensaje de esperanza para Israel, ¿sí? Y culmina su mensaje de esta manera. Oseas, capítulo 14, verso 4 al 6. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del higo y perfumará como el Líbano. Dios promete una restauración para Israel y es muy bonito cómo lo describe. Dice literalmente, los amaré de pura gracia. Esta breve frase describe todo el libro de Oseas. Ustedes no me merecen y aún así yo los amo. Ese es el mensaje del libro de Oseas. Nos muestra un Dios justo que castiga el pecado porque es un Dios santo que no puede tolerarlo. Sin embargo, es un Dios de amor que promete una restauración. Es un Dios fiel que promete una restauración. Es un Dios fiel que por amor a su nombre va a restaurar un día a Israel, a su pueblo, a su nación, que no dejará por siempre desamparado, ¿no es cierto?, a su pueblo. Y esto nos habla de la fidelidad de Dios, de su misericordia, de su compasión, de su bondad. Y como dice este versículo, de su gracia. Es que es tremendo cómo Oseas nos presenta de una manera muy profunda la gracia de Dios, de una manera tan gráfica, diciendo que no la merecemos, diciéndonos, ustedes son mi esposa, que adulteraron contra mí, que se prostituyeron, que se fueron. Sin embargo, yo pudiendo desecharlos, pudiendo destruirlos por completo, no hago eso. Voy, compro nuevamente su libertad, pero no con dinero, sino con mi propia sangre. Y compro una esposa para mí, que es la iglesia. La lavo con mi sangre, le doy mis ropas, la justifico con mis ropas y le doy una promesa de restauración, que me voy, pero prometo volver por ella, porque es mi esposa. Esa es la promesa de Jesús. Podemos ver en Oseas un Jesucristo que ama a una iglesia infiel, que ama a una iglesia que ha adulterado con el mundo, pero que promete que esta va a ser lavada por su sangre, que va a ser restaurada y que va a vivir eternamente con su esposo, que es Jesús. El mensaje de Oseas termina con un llamado a atender el mensaje de la profecía, pero no simplemente a escucharla,
sino a estudiar, a conocer a Dios. Y vuelve a hacer esta llamada al conocimiento y a darle la importancia a esto. Y se nos presenta esta idea del conocimiento de Dios, este llamado a conocer a Dios, una idea que se teje a lo largo de todo el libro, como bien dice allí, mostrándonos que la causa del juicio de Israel es por falta de conocimiento. La importancia de un conocimiento relacional con Dios. Y cómo este es la base de una relación con Dios, el conocimiento. Amén. Así culmina el mensaje de Oseas, un mensaje muy profundo, con un lenguaje muy fuerte, con un juicio muy severo y repetitivo. Sin embargo, por sobre ese juicio podemos ver el fiel amor de Dios, graficado en esta relación de esposo y esposa, una esposa que adultera, una esposa que se prostituye, y graficado en la gran historia de Oseas y Gomer, como decía mi pastora, el profeta del amor, el Juan del Antiguo Testamento. Cómo nos describe en medio de un periodo oscuro, en medio de un periodo sucio, de decadencia, en medio de un periodo que no es la gracia, es la ley. Sin embargo, este profeta es capaz de describir al Dios de amor, un Dios de amor con descripciones tan profundas como las que podemos leer nosotros en algunas partes del Nuevo Testamento, como este Dios que es nuestro esposo, que es Jesucristo, que se entrega en amor por completo a su esposa, que somos nosotros. Amén. Y eso es tremendo. Es una de las razones por las cuales, vuelvo a repetir, me gusta mucho este libro. De verdad es muy lindo. Repito, si no lo ha leído, estúdielo, léalo, profundice. Y si lo ha leído, vuelva a leerlo porque Dios de seguro trae algo nuevo a nuestra vida. No sé si alguien tiene algo que agregar, alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que haya quedado del libro y el estudio del profeta Oseas. Allí abro micrófonos, pueden comentar. Amén. Sí. Hermano Cristóbal. Adelante. Nos está pasando prácticamente lo mismo hoy en día. Dios nos advierte, nos dejó escrito todo el Antiguo Testamento, nos advierte una y otra. A nosotros. Sí. Ahí sí. Hermano Cristóbal, no puedo evitar de leer esto, que está ahí mismo en Oseas, que es apasionante. Y para eso que